de Rucas Editorial, con el cual venimos trabajando desde el Centro de Investigaciones de Política Internacional desde el año 2022. Es el doctor en ciencia Carlos Tablada. Todos lo conocemos para toda la Federación de Rusia que nos acompaña y las estudiantes portuguesas y brasileras. Es un doctor muy querido en Cuba, en América Latina, porque escribió el pensamiento económico del Che Guevara, en un momento que había mucha distorsión alrededor del pensamiento económico del Che, frente a lo que se avecinaba en este mundo multisistémico y complicado a nivel internacional, lo que iba a suceder con el papel y con las editoriales que precisamente conformaran en aquel momento lo que era un experimento que ha dado éxito, porque aún hoy en día tiene contacto con la isla de Cuba, con América Latina, con buena parte del mundo, que es una editorial dedicada fundamentalmente a la publicación de lo que se conoce como electronic books, e-books, libros electrónicos fundamentalmente, aunque también lleva estos libros al formato tradicional. Es una editorial que nos ha servido de mucho en el ámbito de la ciencia. Tenemos una alianza científica, Rucas Editorial, que en el 2022 comenzamos ya casi al finalizar el 2022 con un libro de la doctora en ciencia Leila Carrillo. En el 2023 pudimos, como parte de esta alianza, publicar 6 libros y en el 2024 vamos por 8 libros. Hay veces que la cantidad no dice el esfuerzo, la calidad o los resultados. En este caso hemos tratado en conjunto, en esta alianza, de que la cantidad vaya asociada a la calidad, tanto en la publicación de los libros como en el diseño y otras ramas inherentes a la política editorial. En el 2024, reitero, hemos publicado ya 8 libros y en estos momentos hay 3 libros ya en proceso editorial. Uno muy avanzado, a punto de salir, referido a comunicación política, aproximaciones teóricas. Otro en proceso editorial dedicado al comandante Chávez, que se llama Unión Cívico-Militar y Geopolítica Imperial. Y un tercer libro que apenas, o sea, en estos momentos estamos ya terminando su última revisión. Ya la editorial lo tiene en su poder, que es muy interesante, aprovechando que están los compañeros de la Federación de Rusia acá, porque se refiere a los biolaboratorios ucranianos. ¿Qué es lo que encontró Rusia en estos biolaboratorios a raíz de la operación militar especial que comenzó en febrero del 2022 y trata en unas 180 páginas con 80 anexos, un libro muy bueno, trata toda la denuncia que ha hecho Rusia sobre la utilización por parte de la OTAN, por parte de los Estados Unidos, lo mismo que estábamos debatiendo aquí, y por parte de Ucrania para servir a los intereses imperiales en contra o a favor de la guerra biológica contra la Federación de Rusia y de hecho contra otras zonas aledañas. Entonces vamos a poner primero que todo un video. Ofrezco disculpas si el volumen no es el mejor. Este video es un minuto. Yo mencioné, madre, doctora Reina, me recuerdo ahora, yo mencioné los libros que están en política editorial. Hay 4 libros también como parte del plan de publicaciones del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Pero está uno de ellos referido a la
a la migración. Hay otro del equipo de la Marina que debe estar entregado en el mes de noviembre y un libro del compañero doctor Parrilla también que está entregado a la editorial. Entonces, uno de estos libros, por primera vez, lo tuvimos en el Centro de Investigaciones de Política Internacional, el Premio Nacional de la Crítica por el Instituto Cubano del Libro, recientemente con un libro, Narcotráfico en tiempos convulsos, del doctor Mario Padilla, trabajado con otro investigador. Y en el caso de la Cruz Casa Editorial, y en el caso de Cruz Casa Editorial, en más de 20 años de trabajo, desde el año 94 hacia acá, es el cuarto premio de la crítica a nivel nacional. Mañana a las 2 de la tarde va a ser el día 3, gracias, a las 2 de la tarde va a ser la entrega de este premio. Entonces, vamos ahora. Ya, podemos hacer dejación de esto. Sería reiterar con imágenes lo que estábamos diciendo. Vamos a pasar a la presentación de los libros. En este caso vamos a presentar 4 libros. Cuba, la política exterior española, del doctor en ciencia Miguel Peyón. Un libro relativo a China en perspectiva de trabajo conjunto entre el doctor en ciencia Eduardo Regalado y la doctora de un equipo de trabajo, son los coordinadores. Eduardo Regalado y Elda Molina son los coordinadores. Un libro referido a populismo de derecha y tiene el título un poquito más extenso por el máster en ciencia Ángel Rodríguez Soler y bueno, el libro que les decía, del doctor Mario Padilla. Adelante. Este libro fue un colega mío, muchos años, que estamos socios, y por eso quiero también rendirle tributo. Está bien, que te gusta, está bien. Quiero rendirle tributo porque no se encuentra en España. Y empiezo así precisamente porque cómo surgió el libro. Hace más de 25 años que Rubén y yo nos conocemos. Juntos compartimos docencia durante varios años. Y esperamos algún día, porque conversamos, escribir un libro que era precisamente sobre este tema. Pero llegamos al estudio del narcotráfico internacional por diferentes caminos, desde la investigación hasta el combate práctico. Es decir, el combate del narcotráfico aquí en Cuba. Rubén hoy no está en Cuba, cumple otras tareas docentes en el extranjero y se ha sentido muy feliz cuando le comuniqué el premio que ambos habíamos alcanzado. Y surgió otra complejidad, seguir investigando otros temas juntos y esperamos que así sea, que suene otro libro juntos. Hemos destacado en este libro varias tesis importantes, como que las sustancias psicotrópicas y los estupefacientes están relacionados con culturas centrales y con la medicina. Esto lo precisa también el crodista. Son el eje de un comercio mundial que mueve cientos de millones de dólares al margen de la ley y ocasiona pérdidas humanas destruyendo comunidades y países. El crodista fue el director del cine, o el director del cine, aquí está de forma certera expresó 3 verdades que debemos tener presentes en el estudio de esta investigación. Si abordamos este tema con ciudadanos que protegen culturas milenarias, escucharemos cómo sus antepasados utilizaron la hoja de coca o la macuza con fines terapéuticos, como estimulante para enfrentar las duras tareas de la agricultura. Segundo momento, nos acercamos a un grupo social que se autodefine como progresista, conoceremos las campañas que se organizan para legalizar el consumo de algunas de estas sustancias y despenalizar la tenencia de dichos productos en pequeñas cantidades. Y en tercer momento, sin embargo, se investiga sobre la cantidad de personas que se quitan la vida anualmente por no poder sobrevivir a la dependencia que le dan las drogas, o si conocemos el total de vidas que se han perdido en cualquier país, tanto en guerra entre bandas rivales como entre la población civil, entonces la percepción del tema es importante tenerlo en cuenta cuando uno va a leer el libro que le propone. El narcotráfico genera problemas de desequilibrio medioambiental. La tala de bosques tropicales y otros cultivos, la utilización de químicos, el veneno de lechos, acuíferos y los recados contaminan zonas de pesca. Nosotros positivos aquí en nuestro país.
El narcotráfico afecta también la soberanía de los países, fundamentalmente los más pobres, que en ocasiones se sienten incapaces de defender su independencia. Y la drogadicción se trae normalmente a miles de ciudadanos de la producción, de la educación, de la cultura y de la vida familiar. Nosotros, en este libro, con su estructura, exponemos varias cosas. Primero, ¿cuál es la tendencia principal del tráfico internacional de? ¿Hacia dónde va? ¿De dónde viene? La narcotecnología. Aquí hay cosas interesantes. No solamente en la producción de la droga, sino también en el transporte de la droga. Y aquí hay un ejemplo, los narcos submarinos, para traer la droga a un lugar. Yo nunca he visto. Y otra cosa que tiene también, en este libro que hay bastantes fotos que ilustran este problema en el que tráfico internacional. La consecuencia de la droga para la salud humana, el tráfico internacional de droga y la COVID-19, cómo se comportó precisamente en esa época, los resultados que se han tenido en el enfrentamiento internacional y en Cuba, las consecuencias del tráfico internacional de drogas. Esas son las cuestiones más importantes que nosotros tratamos en el libro. No les voy a decir el contenido porque si no, no lo leen. A los autores de este libro les gustaría que el mismo forme parte de la base material de estudio de esta institución, del libro, como forma de ampliar los conocimientos de este tema y tomar conciencia de la importancia de combatir este flagelo. También que este libro sirva para los decisores como fuente de conocimiento que propicie el afrontamiento al flagelo y ayuda a la educación preventiva de nuestros ciudadanos. Por último, quisiéramos agradecer a la Casa Editorial Ruth por tener la paciencia, la inteligencia y profesionalidad en la edición y publicación de este libro y felicitar a ese gran colectivo laborioso por haber alcanzado también este premio de la crítica con este volumen. Agradecemos también esa gran alianza que se ha gestado entre el CIC y Ruth. Gracias a los presentes, en nombre de ambos autores. Muchas gracias. Quiero aclarar que los libros se pueden adquirir en ruptienda.com. Aquí tengo la forma de cómo hacerlo por si alguien está interesado. Le damos la palabra al doctor Daniel Feo para que presente su libro con la política exterior española del 2008 al 2004. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Bueno, antes de todo, primero, reiterar esto último que se llegaba a María, nuestro agradecimiento, soy de los afortunados de poder publicar con esta alianza civil, Casa Editorial Club. El año pasado, unos rostros ya son familiares, el año pasado estuvimos presentando libros también, y en este caso nos tocó presentar un colectivo de autores bajo el mismo sello, que era sobre la conflicto en Ucrania. En Ucrania, sus impactos regionales e internacionales. En este caso, voy a presentar un libro con el colectivo de autores, y que fue también resultado de la tesis de doctorado presentada en la Universidad de La Habana, la Facultad de Filosofía e Historia. Primero, destacar sobre el libro algunos de sus valores. Primero, que le otorgamos importancia en el contexto de las relaciones internacionales actuales, a pesar de que es un libro que, por el sentido que abarca, se puede decir que es un libro de historia griega. Sin embargo, en el caso de España y su política exterior, es uno de los contenidos menos estudiados, menos abordados de las ciencias políticas de la historia cuando se refiere a la política exterior española posterior a 1976. Es decir, posterior al franquismo y de la transición en España. Y si bien la mayoría de los autores reconocen que hay vacíos, lagunas, en cuanto a los estudios especializados en materia de política exterior española en esta etapa, realmente existen vacíos específicos que tratamos de cubrir en esta propuesta científica sobre la política exterior española, específicamente hacia Cuba. Y nos centramos en el libro en un tema que ha sido, por ser tan polémico, realmente ha quedado postergado tanto por la Academia Española como por la Academia Latinoamericana, que es la construcción de los consensos políticos entre las principales fuerzas españolas con respecto a la revolución cubana. Por lo general, los estudios que nos llegan, que en su amplia mayoría son españoles o estadounidenses, se ha producido muy poco desde el patio, desde Cuba, sobre estos temas, tratan de visibilizar las divergencias que existen entre las principales fuerzas y los distintos gobiernos españoles en su política hacia la revolución cubana. Sin embargo, de manera tácita, se puede apreciar en la construcción
construcción sociohistórica, cómo estas fuerzas a través de sus gobiernos han ido tejiendo determinadas áreas de consenso en un consenso básico de tipo tácito y que se expresa en determinados objetivos estratégicos de largo alcance que en el libro pueden visibilizar. En el contexto actual, que creo que tiene que ver mucho con la importancia de este libro, se puede apreciar en el escenario internacional una alta polarización entre las distintas fuerzas políticas. Y España no está más en esa situación. Con el ascenso de la extrema derecha expresada en el partido de Vox, la radicalización del propio discurso político y los programas políticos dentro del Partido Popular, se ha retomado, empieza a utilizarse con mucha fuerza el tema Cuba como un asunto de la política interna en España. Lo que es de larga data, pero actualmente con los programas políticos y el discurso político de Vox mucho más agresivo hacia la revolución cubana y hacia el marco bilateral de las relaciones de Cuba con España y la Unión Europea, pues vuelve a retomarse alguna especie de cuáles serían los instrumentos más viables, más oportunos para favorecer cambios políticos, económicos y internos en Cuba, o lo que se va a conocer por la cubanología, la transición política en Cuba. Por otra parte, desde el contexto nacional, acá lo que está pasando en el escenario internacional en términos de polarización, de rivalidad, que no pudo consenso necesariamente. En el contexto nacional, podemos apreciar un contexto de fuertes cambios, también en la estructura económica, cambios generacionales en el liderazgo político gubernamental del país, que se percibe desde Europa y desde España como un contexto propicio también para retomar los debates de cuáles serían los instrumentos más eficaces para promover esos cambios en Cuba según la concepción y democrática que ellos defienden y su percepción sobre los derechos. De manera que en este libro pretendemos un poco también visibilizar cómo desde el punto de vista histórico en esa evolución se construyeron determinados consensos básicos en la política exterior española, donde Cuba también fue un actor proactivo y eso es algo que también se visibiliza a lo largo de todo el libro y permitió ralentizar o dinamizar determinados ámbitos de las relaciones bilaterales en función de que esa relación fuera estable, duradera y sobre todo constructiva y beneficiosa para ambos países. Quedaban determinadas preguntas por responder sobre este tema de la construcción de los consensos políticos en España en su política exterior. Por ejemplo, ¿de qué forma las líneas maestras, las prioridades, los principios de la política exterior española que se quedan precisamente desde el año 75 y el año 88, que se construye esa nueva política exterior y por eso el primer capítulo del libro de antecedentes son imprescindibles para entender esta temática? Pues, ¿de qué manera esas líneas maestras que se van construyendo, se van conformando, esos principios, esas prioridades, van a ayudar a la construcción de un consenso básico en la política exterior de España hacia la revolución cubana? Era una de esas interrogantes que quedaba por ahí. ¿Cuáles fueron las manifestaciones objetivas de ese consenso? ¿Qué coyunturas, actores y variables propiciaron o obstaculizaron los consensos referidos a la revolución cubana entre 1989 y 2004? Pensamos que a responder estas interrogantes también estamos tributando al planeamiento estratégico de la política exterior cubana, en tanto ahonda en algunos asuntos poco explorados en nuestras relaciones bilaterales basados en fuentes primarias. Este es otro de los méritos que tiene este libro que presentamos en su análisis, en sus notas aparecen referenciados más de 100 documentos primarios, la mayoría de ellos consultados en los archivos de MINRES inéditos, y también tuvimos la posibilidad de consultar documentos primarios españoles. La Fundación Felipe González hace unos años desclasificó una serie de documentos, una parte importante de ellos vinculada al ámbito de las relaciones bilaterales con Cuba, donde se puede apreciar correspondencia entre ambos presidentes y varios temas, a los cuales voy a hacer brevemente una referencia al final. Entre los otros elementos a destacar y que junto a uno de los autores que considero tiene el libro, se encuentran los testimonios. Es decir, hay un grupo de testimonios tanto de funcionarios españoles como funcionarios cubanos que tuvieron una función directa en la ejecución de la política exterior, y de académicos tanto de españoles, cubanos, estadounidenses, que han sido los principales exponentes referidos al tema de la política exterior española. Entre estos funcionarios se encuentra Isabel Allende, que fue viceministra de Relaciones Exteriores cubana y la embajadora de Cuba ante el Reino de España entre 1998 y el 2001. Ahí hay testimonios de muchísimo valor que me dio muchísimo placer también recoger en el libro. Son personas que ya no ejercen la diplomacia,
tuvieron un protagonismo importante y una huella que para los estudiantes y las nuevas generaciones diplomáticas es importante de ver. En el caso de Rosario Navas, que también fue embajadora de Cuba ante España entre el año 94 y el año 98, fíjense que conjugó un periodo muy interesante, porque fue una embajadora que estuvo tanto en el periodo del Partido Socialista Obrero Español como en el Partido Popular. Es decir, que vio ese trámite y tuvo que lidiar con esas dos tendencias que los primeros años se tornó bastante antagónicos, podríamos decir, de al menos en los factores fenómenos, y no excepcional. También tuvimos la posibilidad de recoger los testimonios de José Luis Rodríguez, que fue ministro de Economía y Finanzas por 3 años, en 1995 y 2009, pero que también jugó un rol importante en el ámbito de las relaciones económicas entre España y Cuba. Hay un pasaje de estas relaciones bastante poco conocido desde el punto de vista científico, que tiene que ver con los asesoramientos que dio Chávez, ministro de Economía español, a Cuba, oficiales. Recuerden que después del rumbo de Estado socialista y la política exterior española incorpora una tendencia transicional. Es uno de los primeros países que manda personas a Bocachú, fue Felipe González. Y también mandó asesores aquí. Pues entonces en el libro también se recogen pasajes muy interesantes a través del testimonio, a través de documentos que reflejan la naturaleza, la esencia de esos asesoramientos, cómo Cuba, cómo Fidel condujo ese proceso de manera magistral, incorporando elementos que ya teníamos presentes, que había que incorporar en la década del 90 como parte de nuestra política para insertarnos en un mundo que era totalmente distinto, sin el campo socialista, pero por supuesto rechazando aquellos factores esenciales que iban a vulnerar de manera profunda o esencial los pilares del sistema socialista cubano. De la parte española, tuvimos la oportunidad también de recoger los testimonios de empresarios españoles. De Julio Fontes, en este caso, el presidente de la Asociación de Empresarios Españoles, de Rafael Rey, que era el ministro consejero de España en Cuba, embajadores de España en Cuba en los periodos de 2017, 2018, 2019, y los académicos también. Recogemos criterios de la cubanología. Esto es otra característica específica que tiene este libro. Por lo general, vemos obras que tienen un discurso, una visión, una percepción analítica determinada sobre la revolución cubana y sobre cómo hay que proyectarse esa revolución cubana, y por lo general un divorcio o una respuesta de nuestras obras preferidas. Hubo la intención de conjugar sin dejar de dar un criterio científico y del autor, pero recoger los criterios también de autores como Joaquín Roy de la Universidad de Miami, de Jorge Romín de la Universidad de Harvard, de Carlos Malamud de Carlos Americano, y autores cubanos, por supuesto, de Eduardo van a encontrar un libro que está estructurado en 3 capítulos. Con esto termino para hacer una breve reseña de cuáles son los contenidos fundamentales. En el primer capítulo está este periodo, que es un antecedente imprescindible, del año 75 al 88, en el que se conforman esos rasgos esenciales de la política exterior española, como dictadura, copia de la democracia liberal española, y haciendo referencia a cada una de las proyecciones que tuvieron los gobiernos en ese instante. El capítulo 2, dedicado hasta el año 96, que comienza el gobierno del Partido Popular, y en el capítulo 3. Y a lo largo de todas las veces siempre hago una referencia a las relaciones de segundo estado. Porque en España está claro que hay un estrecho vínculo entre la política gubernamental y aquella que se desarrolla de manera centralizada entre actores económicos, políticos, culturales y familiares. Por lo tanto, siempre hay una carga dedicada al marco de en la construcción de consenso y de la política exterior española. Hay pasajes, para mencionar solo un muy interesante, de lo que conocemos muy poco, que sin embargo marcar el ámbito de las relaciones bilaterales y pudiéramos decir que dejar enseñanzas para las relaciones internacionales que hubo en sentido general. Uno de ellos es el convenio sobre indemnización que permitió cerrar el proceso más extenso de las relaciones hispano-cubanas luego del año 50. Son negociaciones diplomáticas que pueden a través de los archivos, de los documentos, acercarse al cual Cuba mantuvo su esencia negociadora. Cuba mantuvo una coherencia importante y creo que fue el factor clave para llegar a resultados concretos en el tema de la indemnización a los factores que habían sido olvidados. Hubo un acuerdo preliminar en el año 67, hubo un proyecto de acuerdo en el año 78 y al final concluyó en el año 76. Hay más de una década de distintos gobiernos españoles en ese proceso negociador y a través de los memorandos de Uta Miranda, sobre todo, en la directora jurídica de la empresa,
intercambios entre nuestros embajadores, se puede apreciar realmente la esencia y queda descubierto que solamente con la voluntad política, más allá del tecnicismo jurídico que implica los procesos de negociadores para un pago de este tipo de indemnizaciones, fue la voluntad política el factor determinante para que esto terminara con un resultado exitoso. Y dejó al descubierto, en el caso de los Estados Unidos, que hasta hoy sigue siendo la causa fundamental de la permanencia del bloqueo de la política hostil, o entre sus causas fundamentales, el hecho de poner como pretexto las propiedades que fueron estudiadas al principio de la revolución, queda claro con estos procesos negociadores que tuvieron éxito, como el caso de España, Canadá, Reino Unido y otros, que el caso de Estados Unidos ha faltado la voluntad política y que la esencia del conflicto ha seguido siendo soberanía versus o dominación versus soberanía en el caso de Cuba y han sido dada al traste porque esa negociación no se ha hecho. Bueno, aquí no estoy sobre el libro, escucho que me entendí un poco, muchas gracias por Un paquete colectiva porque nos fascina presentarlo en libro, hacerlo, publicarlo, que pudiéramos estar aquí porque nosotros daríamos el respeto a los compañeros del próximo panel. A mí me encantaría, ya presentamos este libro en el Centro Fidel Castro, una amplia cobertura, lo escuché ahora y para mí como primera vez. Un libro fascinante, igual que el doctor Mario Padilla y el resto de los otros, voy a referirme el valor que le veo humano, más allá de, o sea, unido al carácter científico, el valor humano. Le damos la palabra al máster en ciencia Ángel Rodríguez Soler para que presente el libro Populismo en plural de derecha. De derecha, el discurso, nuevos actores políticos y la protección de significados. Bueno, primero agradecer puesto a la Alianza en especial a él, también, que fue nuestro enlace para comunicarnos con la propia editorial. Este libro nace en el puerto del proyecto de comunicación que tuvimos, que hicimos un balance, vimos el populismo en Europa, vimos el populismo en América Latina y vimos el populismo en Estados Unidos. Y a partir de eso también se incorporaron nuevos autores, porque queríamos verlo de una mirada regional, Asia, América Latina, África. Vimos ahí un actor habló sobre Zimbabue, fue el fenómeno de blanquismo en esta región, un video también australiano fue el avance de la más extrema derecha de Australia, algo desconocido para mí y que ha estado tomando tremendo auge bueno, en total fueron 17 autores, tres extranjeros, también profesores de la Universidad de La Habana, que participaron, investigadores propios. Desde el mismo prólogo, presentado por el director Cabaña, nos plantea que el volumen trae en sí mismo, digamos, miradas contradictorias al propio término del populismo de derecha, que no va toda la dimensión que pueda tener dicho contexto, porque como el explico en nuestro prólogo, habla de que también existe populismo de izquierda y populismo de derecha. Podríamos hablar de la perspectiva francesa, de avanzada o como a la centro de Hitler, un populismo propiamente de derecha. Bueno, el libro trata o propone un acercamiento a este estudio desde tres direcciones: movimiento histórico, desde el proceso de construcción de subjetividad y de un proceso puesto de reciclaje de. En ese sentido, ahí encontramos las autoras Tsunami Pablo Concepción, de Octavia Girón Mendizábal, que nos habla de la crisis que está viviendo la sociedad contemporánea, que incita a esta desconexión entre los sistemas políticos y la propia población, que alimenta por una desestabilización política y las divisiones de identidad. También vimos a Estados Unidos con tres artículos que de manera complementaria el doctor Ernesto Domínguez nos muestra una aproximación al populismo en Estados Unidos como una propuesta obviamente teórica, teorizada, que está ocurriendo con esta nueva extrema derecha de los propios Estados Unidos, con los vínculos que tiene este movimiento, parte con el movimiento de identitario que ocurre en Europa, cuáles son los vínculos y semejanzas que pueda tener. Y, por supuesto, acá hace un análisis, por supuesto, de la complejidad del sistema político que tiene al interior de Estados Unidos
dentro de los puestos. Ustedes conocen estos partidos hemos, digamos, republicanos y demócratas, pero entre los republicanos está el Tea Party, y el Tea Party está ganando fuerza dentro de la visión republicana. Por otra parte, encontramos a Elliot y a Claudia, que nos habla del populismo de derecha, por supuesto, de la historia contemporánea, y el efecto que ha tenido Trump a la hora de ver ese personaje de la figura propia histórica que tiene el propio Donald Trump como presidente, con una retórica populista que ha asociado a la generación de polarización y habilidades a la hora de utilizar los medios de comunicación. Aquí yo creo que, aquí hago una propia aclaración, yo creo que una limitante que la propia conformación del libro fue buscar cómo estos nuevos factores políticos, nuevos populistas, han utilizado las redes sociales, días de WhatsApp, días de Twitter, días de Facebook, para reafirmar su dicho. Digo esto porque sabemos usted que Bolsonaro ganó una elección casi estando puramente en WhatsApp. Entonces, es un elemento que hay que estudiar. Y otra limitante también que yo creo que es importante, a partir de lo que el profesor Daniel Santiago, es el fenómeno Vox en España. Vox en España es uno que hay que estudiar y creo que sería para los últimos hacer eso. Desde el punto de vista asiático, entramos aquí a Julio Francisco, aquí presente, con Naran Mati, y el liderazgo no solo en cuestión de tema, sino que se propone una alternativa política en lo que busca el apoyo social y no tanto institucional del sistema de partidos tradicional, sino el uso de las redes sociales como un discurso emotivo marcado con características nacionalistas, una política gubernamental cargada de simbolismo. Y eso también se une a Rachel. Rachel habla del populismo histórico en Japón, como desde la figura política puede generar sentimientos, emociones y puede aglutinar a un cierto sector, atraerlos como posible electorado en el futuro. En ese sentido, pues, también desde un enfoque, digamos, novedoso, nos acerca a Corea del Sur sobre el doctor Ley González con la experiencia del populismo en la República de Corea. Ahí está lo más interesante ver el tema de los plazos que puedan impactarse hacia la nueva generación de líderes, la nueva juventud que cada vez que estamos aplicando se desconecta más del país que se quiere en Corea del Sur. Sabemos que el gran problema que tiene Corea del Sur es el tema habitacional, el tema de la vivienda, el tema del trabajo y otros temas. En lo relacionado con el contexto de Latinoamérica, aquí también se encuentra con nosotros Maya Balcea, Ovieta, que está en Bolivia, y María Antonio Padilla, actor. Se hizo un resumen del populismo como estilo comunicacional de las propuestas racistas, xenófobas, proteccionistas y nacionalistas con un fuerte discurso demagógico que se concentran en las contiendas, articuladas con otras tendencias que van desde las noticias falsas, la manipulación mediática, la inteligencia de los datos, el desmontaje de hablamos de los autores, como ellos están desmintiendo toda esta dictadura militar que se vivió en el continente y cómo la están reescribiendo hoy a su beneficio. Y en particular, América Latina, estudiamos el caso de Argentina y El Salvador. Argentina, por supuesto, Milei, y El Salvador con Bukele. Estos son trabajados por profesores de la Universidad de La Habana. Otro artículo fue el de David Mose Williams, que es mexicano, que habla sobre el fenómeno populista en Zimbabue y en Sudáfrica, y como la conclusión conspirativa de genocidio blanco, una aproximación, eh, una aproximación crítica sobre los principios que se comprende las teorías conspirativas de esta extrema derecha
en particular sobre el supremacismo blanco transnacional alrededor de las naciones que dominan el primer equipo. Mi trabajo que es sobre la normalización de la extrema derecha en Europa, que por supuesto ha venido en ascenso en los últimos tiempos. Ya hoy por hoy ya no queda caso de existe ningún país o la Unión Europea, algún estamento, digamos, parlamento, senado, concejales, que no exista presencia de las fuerzas de extrema derecha en el poder. Y el último caso fue como hoy vemos la gran victoria que ayer el FP, Alianza para la Libertad, y por tanto vemos cómo va avanzando estas fuerzas de carácter extremista, de carácter, digamos, está diciendo, no etiquetar, la etiquetamos, entonces nos podemos convertir en algo que es extrema derecha, no extrema derecha, que es más o menos el trabajo que hablo de la normalización de la multiplicidad de extremas derechas que hay en todo el continente y gracias. Muchas gracias, Angelito. Le damos la palabra a máster en ciencia Eduardo Regalado para que presente como coordinador del libro China en Perspectivas. El Centro de Investigación de Política Internacional, una de sus líneas de investigación es el estudio sobre China. Y yo creo que no hay mucho para comentar porque yo creo que se va entendiendo cada día más la relevancia de China como una experiencia muy particular de construcción de socialismo, pero también China como este actor que está cada día más presente en la dinámica global. Medio en broma, siempre he dicho que si antes todos los caminos conducían a Roma, tal parece que hoy todos los caminos van conduciendo a China. Porque si uno quiere un análisis de la economía mundial, tiene que ir a analizar China, si va a la política mundial, si tiene la tecnología. Es decir, todos los caminos parece que van conduciendo a China. Ahora, este libro, que es China en Perspectiva, es un segundo libro de los resultados del proyecto de investigación sobre China. Un primer libro era China, un libro que hicimos China en pos de la construcción de un país moderno, socialista integral. Este es el primer libro donde ahí hicimos una profundización de China con todas las variables, es decir, la económica, política, medioambiental, tecnológica, social, las variables de seguridad, analizamos en ese primer libro. Pero este libro que estoy presentando en China en Perspectiva es una proyección de esas mismas variables que analizamos en el primer libro, pero proyectada en el corto, mediano y largo plazo. Es un libro atrevido, ¿no? Porque proyectar, crear escenarios. Bueno, China en el corto plazo, en lo económico será así, en lo político será así, en lo medioambiental, en lo tecnológico, en lo de la seguridad. Es un atrevimiento, pero que nos corresponde como académicos proyectar la atención. Si se quiere, yo creo que profundizar en el camino de China, en el conocimiento de China, tendremos que partir del primer libro, que es de China hacia la modernización integral, y el segundo, China en Perspectiva. Este es el libro que les estoy presentando. Este es un libro que, por supuesto, lo conduce nuestro centro de investigación, pero participan autores de la Universidad de La Habana, del CIEI, Centro de Investigaciones de Economía Internacional, del IRRI también hay un compañero que participa. Es decir, que es un libro, además está compuesto por economistas, por historiadores, por politólogos, da una visión bastante integral de lo que es la China en el corto, mediano
y en el largo plazo. Y es más, nos falta un tercer libro que ya han concluido los resultados del proceso de investigación. Es decir, ver a China en sus relaciones internacionales. ¿Qué estamos haciendo con cómo va a ser? Es el tercer libro que ya está en proceso casi para salir. Es un libro que abarca los lineamientos generales de la política exterior china, pero analizamos particularmente China, las relaciones con Estados Unidos, China, las relaciones con América Latina, China, las relaciones con Europa, China, las relaciones con el Medio Oriente, China, las relaciones con África, China, sus relaciones con Asia, China, las relaciones con Oceanía. Es decir, que vamos recogiendo, peinando cada aspecto y sobre 4 variables: relaciones político-diplomáticas, relaciones de seguridad y relaciones económicas, comercio, inversiones. Es decir, hacer un paneo profundo de las relaciones. Yo les sugiero que si desean aproximarse con un criterio balanceado, donde aparecen las potencialidades del país, donde aparecen los retos del país, pueden escuchar esta obra. Si no les satisface completamente, pero por lo menos sería una referencia útil para poder penetrar en el conocimiento de Chile. Es decir, estoy presentando el libro y también lo estoy perdiendo. Y bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias, Regalado. Debemos significar también que desde junio de 2023 hacia acá, como parte de esta alianza con tu casa editorial, hemos publicado 5 números de la revista Cuaderno de Norteamérica, que tiene nuestra propia dirección de URL, o sea, www.cea.civi.cu, y también la pueden encontrar en tiendas, en rutiendas.com. Está a punto de salir el nuevo número dedicado a Venezuela en estos días, y estamos preparando del año 2 nuevos números de revista Cuaderno de Norteamérica, uno dedicado a la diplomacia científica, en particular relaciones de Cuba a Estados Unidos. Si a alguien le interesa participar, pues podemos tenerlo en cuenta y repetirle las normas de publicación, de redacción, que nos está acompañando el compañero Sergio Pastrana, que tiene una amplia experiencia en este ámbito diplomático científico, está ayudando para se está encargando de conformar el número temático. Y hay otro número de la revista Cuadernos de Norteamérica de este año, que va a ser en conjunto con autores chinos. Se trata de 9 o 10 autores cubanos y 9 o 10 autores chinos, que en este caso nos están ayudando los compañeros de Asia, Reglado, Ley. Bueno, representamos también, si interesa, como la comunidad, el futuro compartido. Es lo que estamos utilizando con ese regalado, lo que estamos utilizando como eje de marco. Hasta aquí, si alguien quiere decir algo, el director, alguien de los presentes, con muchísimo gusto. Es un tema, reitero, que nos fascina, el tema de las publicaciones, y desearíamos estar el día entero aquí, pero tenemos que respetar un tiempo y el calor está bastante. Bueno, yo pienso decir que usted yo le doy la palabra, es un honor que porque no conozco ningún centro que haya logrado la cantidad, o sea, revertir el trabajo científico y darle la mitad del suelo. Que yo lo que abierta y estoy con el trabajo de Claudia, sé que son protagonistas, además de lo que quiero. La producción científica, pero la labor es bien conocida y que felicitar. Vamos a ver, a mi granito de arena, pero a ver si te logra a veces. muchísimas gracias, mi querida doctora y profesora. Miren, a mí me daba pena decirlo, pero el presidente de Rupa, el doctor Tablada, me decía que la doctora,
esto mismo que ella está diciendo que lo potenciar, porque es un orgullo para el Centro de Investigación de Política Internacional, es un honor, pero también es una necesidad de la revolución, en opinión del doctor Tablada, de que otros centros de investigación se vuelquen, no está bien el término, pero en el cubaneo cotidiano se entiende, se sumen, gracias Padilla, a la publicación de sus resultados científicos. Y como decía la doctora, con la universidad, podemos decir, colectiva de los profesores e investigadores del CIC. Bien. Muchas gracias, director. Nosotros, desde el mes de julio del 2023, tenemos el ISSN otorgado por la Academia de Ciencias y desde el mes de octubre del 2023 tenemos la categoría Sigma ya como grupo científico en nuestra revista Cuadernos de Norteamérica, y desde antes de tener el ISSN, que aprovecho la coordinadora de la revista, que era y sigue siendo, que está en el corazón nuestro en la presencia, la compañera Mayra Barça, pues siempre hemos seguido una política que tratamos de respetar, que es nuestros resultados científicos como investigadores ya, podemos decir, con cierta experiencia, máster, doctores, licenciados, pero con experiencia investigativa, unirlo a la experiencia también provechosa de los estudiantes universitarios de Cuba y fuera de Cuba, y también de los profesores e investigadores de aquí, del Instituto Internacional y de otros centros de investigación, como la Universidad de La Habana y otras. Siempre, cada uno, tratamos de articular personas que desde fuera de Cuba, investigadores, aporten el número, investigadores cubanos, que sean de varios centros de investigación, estudiantes cubanos y profesores cubanos. Tratamos de hacer esta mezcla como un compromiso con el signo para respetar también lo que establece la categorización científica en la actualidad, y que desgraciadamente no se cumple siempre, pero tratamos de mandar bien. Gracias.